Buen día tengan ustedes. Me voy a presentar. Yo soy la licenciada Carmen Galich y soy catedrática de la Universidad de San Carlos de Guatemala y me da mucho gusto estar con ustedes apoyando en este programa preparatorio, académico preparatorio PAP, y espero que ustedes pues puedan eh, tener alguna ayuda con este programa para estructurar su futuro, o sea, la entrada de sus respectivas carreras. Entonces, inmediatamente vamos a comenzar a esta primera parte que es la introducción a esta ciencia tan hermosa que es la biología. Empezaremos entonces a decir que la biología es una ciencia natural y que entre las ciencias naturales están varias ciencias, ¿verdad? Las ciencias naturales son aquellas que se encargan del estudio del mundo natural, así como de los fenómenos físicos, químicos y biológicos que explican su comportamiento. La biología es una ciencia porque se apoya en principios científicos, tiene un método de estudio, se basa en observación, investigación y comprobación de fenómenos que explican el mundo natural. Ya tenemos entonces una definición de la biología como ciencia. Las ciencias naturales es un grupo de ciencias como por ejemplo la física, la química, la biología, que es la que vamos a investigar y vamos a estudiar en este programa, la geología, la, la astronomía. Todas ellas estudian fenómenos que ocurren en la naturaleza. Veremos aquí qué relación tienen todas estas ciencias con otras ciencias. Todos sabemos que la biología es una ciencia independiente, ya que tiene contenido, principios, objetivos y todas aquellas características que ya mencionamos. Y que todas las ciencias naturales se relacionan, pero todas las ciencias naturales se relacionan entre sí. No se puede explicar un tema de biología si no se fundamenta con base a los fenómenos físicos químicos, relación medio ambiente e influencia cósmica. En resumen, las ciencias naturales están estrechamente relacionadas entre sí. Pero también la biología se divide en diferentes ramas. La acumulación de conocimientos acerca de los fenómenos biológicos y sus características hacen que esta biología, esta disciplina, tenga además otras ramificaciones. Decimos pues que la biología es la ciencia de la vida y abarca gran cantidad de contenidos. Muchos de estos temas tienen gran complejidad, por lo tanto es necesario dividirlos en varias ramas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, las diferentes ramas de la biología. Y algunas de ellas son, por ejemplo, aquí tenemos algunas ramas de la biología, como la virología, que estudia los virus, valacología, terología, bacteriología, protozoología, herpetología, entomología, mastozoología, ficología, botánica, zoología, ictiología, ornitología. Estas son algunas de las ramas en que se divide la biología. Vamos a explicar en qué consiste algunas de ellas. Por ejemplo, la zoología. La zoología trata sobre el estudio de los animales. Zoo significa animal, logía, estudio, ¿verdad?
trata sobre el estudio de los animales. La ictiología se especializa en el estudio de los peces. La ornitología se especializa en estudiar lo relacionado con las aves. La entomología se especializa en el estudio de los insectos y la micología en el estudio de los hongos. Y así podemos seguir mencionando muchas otras ramas de la biología que estudian diferentes especialidades. Sin embargo, también la biología se apoya en algunas ciencias auxiliares, como por ejemplo las estadísticas. Todos sabemos que los estudios biológicos han necesitado de las estadísticas debido a que gracias a esta ciencia, se puede decir, se pueden ir apuntando datos estadísticos e irlos comparando con datos anteriores ocasionados en otros momentos, ¿verdad? Entonces, la estadística nos permite acumular una serie de datos para poder procesarlos y posteriormente poder dictar algunas políticas o algunos proyectos de desarrollo relacionados con el mundo biológico. La psicología es otra de las ciencias que ayuda a conocer, digamos, el comportamiento de los organismos y sobre todo de los grupos humanos. La psicología, y tenemos la antropología, que nos permite conocer la cultura y la relación comunidad, cultura y grupos, historia de los diferentes grupos humanos. Es decir, que también tenemos otras ciencias que ayudan. También podríamos mencionar las matemáticas, porque la matemática maneja diferentes, digamos, cifras que nos ayudarían a tener un conocimiento más profundo acerca de algunos fenómenos. Por ejemplo, si estudiamos genética, se apoya mucho en el estudio, en el conteo y algunas de las teorías de probabilidades que ya entran en el campo de las matemáticas. Vamos a ver cuáles son las características. Muchas veces nos cuesta diferenciar cuáles serían aquellas características para poder diferenciar los seres vivos de la materia inanimada. Cuando mencionamos seres vivos, estamos diciendo que estos seres deben tener determinadas condiciones que los diferencian de aquello que no tiene vida. Eso es lo que vamos a ver ahora en este momento. Vamos a ver algunas de las características que tienen que tener los seres vivos para poder comportarse como tales, ¿verdad? Como los seres vivos. Por ejemplo, una de las características muy importantes es la organización. Aquí tenemos también otra, el metabolismo, la irritabilidad, la reproducción, crecimiento y desarrollo, movimiento, adaptación, homeostasis. Hemos mencionado aquí algunas de las características fundamentales o generales de los seres vivos y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Empecemos por la organización. ¿Qué es la organización? Bueno, aquí tenemos varias fotografías donde nos puede decir mucho acerca de la organización. Por ejemplo, este es un organismo unicelular, ¿ven? Es un protozoario. Es un organismo que está formado por una célula. Aquí tenemos un grupo de algas microscópicas que también son unicelulares. Y aquí tenemos un grupo de bacterias que también son organismos unicelulares. Entonces, decimos que los seres vivos presentan un tipo preciso de organización. Y esta organización puede ser unicelular si aquellos organismos están formados por una célula, tales como las bacterias,
algas microscópicas y algunos protozoarios, como los que vemos acá en esta. Aquí tenemos los protozoarios, algas microscópicas y bacterias. Entonces ahí la organización decimos que es unicelular. Pero no todos los organismos están formados por una célula. Sabemos que existen organismos formados por conjunto de células que van a formar tejidos. Y aquí tenemos ya una organización de tejido, formación de tejido, que es un organismo mucho más complejo que los organismos unicelulares. Y aquí tenemos formación de tejidos simples, como el tejido epitelial, que está formado por una sola capa de células. Miren, observen aquí ya tenemos varias capas, ya este ya no es simple, ya pasa a ser un tejido más complejo. Y muchas veces los tejidos son tan complejos que además de estar formados por muchas células, tienen diferentes capas de células, como en el caso de esta, miren, la epidermis, y capas más internas como este, que es un tejido vegetal, que es parenquimatoso. Aquí tenemos otro tipo de tejido que forma los vasos conductores, xilema, floema, y tenemos otros tipos de tejido aquí que son también parte del tejido esponjoso de la célula. También tenemos acá otra capa de tejido que forman células oclusivas, estomas y células otras células oclusivas. Es decir, que aquí vemos formación de diferentes capas de tejido y diferentes células que van a formar otros tipos de tejido que realizan funciones diferentes dentro de este tejido. Como ustedes pueden ver aquí hay una gran complejidad, ¿verdad? Ahora, un conjunto de tejidos también puede formar un órgano. Por ejemplo, aquí en el organismo animal tenemos que un conjunto de tejidos, como vemos aquí, puede formar un órgano. Este es el corazón. Observen ustedes qué gran cantidad de estructuras formadas por diferentes tejidos forman este órgano, que es el corazón. Aquí tenemos otro órgano también, este es el hígado. Este hígado no se ve tan complejo como este, sin embargo, por sus funciones tiene una gran complejidad y sobre todo una gran importancia, ya que este hígado tiene que ver mucho con el metabolismo de las grasas y también algunos mecanismos desintoxicantes del organismo. Entonces tenemos aquí diferentes órganos, ya sabemos que por ejemplo el corazón realiza todos los movimientos de circulación sanguínea. Al impulsar la sangre por todo el torrente sanguíneo, esa es su función fundamental, ¿verdad? Toda la circulación. En cambio, aquí tenemos el hígado como un órgano que forma parte también del sistema digestivo y al mismo tiempo también es una glándula de secreción externa, y después ya vamos a hablar más detenidamente de las diferentes glándulas que forman nuestro cuerpo. Pero también tenemos acá otra de las características. Es decir, que ya vimos la organización, ahora vamos a ver otra de las características, que es el metabolismo. El metabolismo, como dice aquí, metabolismo significa cambio, ¿verdad? De transformaciones de las diferentes sustancias que consumimos. Por eso decimos aquí que es la suma de todas las reacciones químicas y transformación de energía esencial para desarrollar los procesos vitales como crecimiento, nutrición y reparación de células. Es decir, que el metabolismo nos va a explicar todo lo relacionado con reacciones químicas que suceden constantemente en los procesos metabólicos, valga la redundancia, pero también en el crecimiento, nutrición y reparación de nuestras células. A manera de ejemplo tenemos aquí una función
metabólica, que es el proceso de respiración. En el proceso de respiración vemos que ocurren algunas reacciones químicas y cuyo objetivo final es la formación de varias moléculas de ATP, que es una forma de energía que pueden utilizar los seres vivos para realizar las diferentes funciones vitales. Entonces vamos a dar una explicación rápido de qué ha sucedido acá, ¿verdad? Tenemos aquí el aire que penetra por las fosas nasales, se calienta, se limpia y pasa a nuestros pulmones, a los bronquios, a los bronquiolos y luego acá a esta estructura que está señalada aquí, que son los alvéolos pulmonares. Aquí tenemos un alvéolo. Vamos a ver qué sucede. Bueno, nosotros incorporamos el oxígeno cuando respiramos. Realizamos todo el proceso de respiración acá y luego eliminamos dióxido de carbono que vuelve a regresar otra vez al corazón y después es expulsado por la boca, que es el dióxido de carbono. Pero para que sea más palpable esta reacción química, hemos puesto aquí el proceso global de respiración celular, que es este que ustedes ven acá, que comienza con la desintegración de este compuesto orgánico que se llama glucosa, que es rico en energía, que al sumarle, o al reaccionar, mejor dicho, con el oxígeno, va a formar el dióxido de carbono, que es lo que expulsamos, agua y sobre todo de 36 a 38 moléculas de energía que se acumulan en forma de moléculas de ATP. Entonces aquí vemos en esta reacción química todo el proceso metabólico de la respiración celular. Pero no solamente es el único proceso, ¿verdad? Hay varios. Otro ejemplo sería la fotosíntesis. Como vemos acá, las plantas necesitan, para realizar este proceso metabólico que es la fotosíntesis, necesitan de dióxido de carbono, incorporar dióxido de carbono. Y en todo el proceso químico de formación de compuestos orgánicos, al final se libera gran cantidad de oxígeno. He aquí el proceso químico global de la fotosíntesis, de una forma muy general, por supuesto, porque esto es una reacción metabólica bastante compleja. Podemos ver acá el dióxido de carbono que reacciona con las moléculas de agua y fundamentalmente necesita la luz, que es la luz obtenida del sol, o sea, la energía lumínica, para poder sintetizar la glucosa, que es el compuesto orgánico que le sirve a la planta de alimento y almacena en sus moléculas en forma de almidón, y desecha oxígeno, que es el componente que se obtiene al final de esta reacción química. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de funciones metabólicas como la respiración celular y la fotosíntesis, pero no son los únicos. En nuestro organismo se realizan, en todos los seres vivos, ¿verdad? Se realizan muchas funciones metabólicas. Entonces pasaremos a otra característica que tienen los seres vivos, que es la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de responder a estímulos que son cambios físicos o químicos en su ambiente externo e interno. Cada vez que recibimos por los receptores, como son las células de la piel, como son los ojos, los oídos, y en las plantas también, células receptoras, captamos diferentes estímulos y estos producen cambios en nuestro medio interno y nuestro medio externo también. Y estos generalmente provocan una reacción. Estos provocan una reacción de los organismos, importantísimo.
porque el hecho de recibir y poder reaccionar ayuda a que estos organismos puedan sobrevivir en el medio ambiente. Aquí vemos un ejemplito, ¿verdad? Vemos una mimosa púdica, que es una plantita, seguramente muchos de ustedes tienen en su jardín, que cuando se produce, cuando se toca con la yema de los dedos, esta plantita inmediatamente se cierra, las hojitas se cierran. Y ahí vemos cómo el estímulo que es este dedo que está tocando estas hojitas, hace que esta plantita reaccione de esta manera. Y ahí vemos un ejemplo de irritabilidad. Todos los seres vivos responden a estímulos que son cambios físicos o químicos en su ambiente externo e interno. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una jovencita que está sufriendo un gran dolor de cabeza. Podría ser por un estímulo provocado, una mala digestión, podría ser un estado de estrés muy grande, pero su manifestación, aquí en este momento se ve en la fotografía, es un fuerte dolor de cabeza. Estos provocan una respuesta a una reacción. Bueno, eso es lo que se llama irritabilidad. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Aquí, de cómo responden. Ustedes podrían en su casa, con un animalito, podría ser una lombrecita, poner diferentes estímulos y ver cómo ésta va a reaccionar ante ellos, y podrían ir apuntando las reacciones, cómo reacciona ante determinado estímulo. Esta es una forma de llevar la biología a la práctica. Vamos a ver ahora otra de las características generales. Todos los seres vivos se reproducen. Todos los seres vivos se reproducen, y gracias a la reproducción de las diferentes especies es que se pueden mantener. Todos los seres vivos provienen de otro preexistente. Eso es también lo que dice nuestra teoría celular, que todos los seres vivos están formados por células y que éstas provienen de otra preexistente. Y la reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. Son dos formas de reproducción. Bueno, volvemos a reafirmar un poco este concepto, ¿verdad? Todos los seres vivos tienen que tener, tienen descendencia. De esta manera se mantienen las especies. Si no fuera por la reproducción, pues se perderían muchas de las especies que se han podido mantener en la actualidad. Pero hay dos tipos de reproducción. Podemos hablar de la reproducción sexual y de la reproducción asexual. Aquí estamos viendo una fotografía de una bacteria que está en el proceso de reproducción. Todo esto que está aquí, que ven ustedes aquí, es el núcleo. Todo su material genético está desplazándose de manera que se va a distribuir a una célula y a otra célula. Y aquí vemos otro tipo de reproducción sexual, donde tenemos aquí el óvulo, que es el gameto femenino, y tenemos aquí el espermatozoide, que es el gameto masculino, en el momento de la fecundación, de la unión del espermatozoide con el óvulo. Es ese tipo de reproducción sexual. Pero vamos a ver cuáles serían estas particularidades. Otra de las características generales es el crecimiento. Todos los seres vivos crecen. Cuando nacen son pequeñitos y con el tiempo van creciendo y se van poniendo adultos. Observen aquí este niño pequeñito, en el transcurso del tiempo, cómo fue aumentando su tamaño, es decir, ha crecido. Es el aumento en tamaño de cada célula o el número de células que forman el organismo. Aquí está explicado cuál es el fenómeno. Las células que forman nuestros tejidos aumentan en número y aumentan en tamaño a medida que vamos creciendo. Y es por eso que vamos aumentando de tamaño.
Algunos organismos, como las plantas, crecen durante toda la vida, pero otros solo en determinadas etapas. Estas son particularidades del crecimiento. Por ejemplo, las plantitas crecen, pero hay organismos como por ejemplo los mamíferos y otros tipos de organismos que solo crecen en determinadas etapas. Llega un momento que son adultos y ya no siguen creciendo. Junto con el crecimiento vemos el desarrollo. El desarrollo, aunque muchas veces lo confundimos con el crecimiento porque eh, decimos que el desarrollo es algo muy parecido al crecimiento, sin embargo tiene sus diferencias, porque en el desarrollo se ven diferentes etapas en el transcurso de la vida de los seres vivos. No es tanto el crecimiento, sino la transformación que sufrimos a medida que vamos desarrollando. O sea, que vamos pasando por las diferentes etapas desde que nacemos hasta que envejecemos. Observemos acá, cuando nacemos tenemos una apariencia. Cuando ya empezamos la infancia tenemos otra apariencia, observen ustedes. En la adolescencia, pues hay cambios significativos en el cuerpo. Y ya el adulto, pues se ve cómo ha llegado, digamos, al final de su desarrollo hasta que ya después pasamos a la vejez. Igual sucede también en las plantas. Las plantas cuando nacen empieza primero la floración hasta que la plantita se hace adulta. Entonces ya se ve cómo se abren las flores. Al principio es un capullo y después va sufriendo todas las transformaciones hasta que la plantita se hace adulta. Entonces, para resumir, podemos decir que el desarrollo son las diferentes etapas en la vida de un organismo. Otra de las características generales de los seres vivos es el movimiento. Por supuesto, los seres vivos se mueven. Y estos movimientos son generados por energía interna de cada uno de estos organismos. Todos los seres vivos están en constante movimiento. Aparentemente las plantas no se trasladan, pero sin embargo en su interior tienen movimientos. Cada una de sus células está siempre con una actividad muy dinámica, están en constante movimiento. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos. La materia viva en el interior de la célula está en constante movimiento. Sabemos que en una célula, en la parte interior, todo su contenido se mueve, todas sus estructuras se mueven y está realizando constantemente procesos metabólicos y como seres vivos todos estos movimientos se reproduce, se desarrolla, tiene irritabilidad. Entonces eso es inherente a cada una de las células que forman nuestro cuerpo. Los movimientos de locomoción en los animales. Ese es otro tipo de movimiento. Por ejemplo, vemos aquí una libélula, como esta vuela, ¿verdad? Tiene alitas que le producen que se pueda trasladar con mucha facilidad de un lugar a otro. Pero los seres vivos también utilizan otras estructuras. Por ejemplo, las patitas también les ayudan a moverse. O hay algunos organismos que no tienen alas, que no tienen patas. Sin embargo, su cuerpo tiene fuertes fibras de músculos longitudinales y transversales, los cuales le producen la capacidad de poderse trasladar de un lugar a otro, tales como, digamos, las culebras. Las culebras son un tipo de reptiles que carecen de estructuras locomotoras, sin embargo, estas se pueden trasladar ya que su cuerpo está dotado por fuertes fibras musculares que les produce este movimiento. Los movimientos de las plantas buscando la luz. El fototropino, aquí vemos un girasol. Claramente estamos viendo cómo su flor se proyecta hacia la luz, ¿verdad? Atrayendo la luz del sol.
Este es un movimiento propio de algunas plantas que se llama fototropismo. Es decir, que hay diferentes tipos de movimiento. Movimiento de traslación, movimientos propios de la célula, movimientos de fototropismo, como el caso de esto, etcétera, y otros tipos de movimiento. Pero lo que sí podemos generalizar es que todos los seres vivos tienen la capacidad del movimiento. Pero una de las cosas que tenemos que aclarar aquí, que este movimiento que se genera en los seres vivos es producido por la energía que es capaz de transformar internamente. Entonces, esa energía es se puede decir, el primer motor para realizar todos los movimientos, o los diferentes tipos de movimiento. Otra de las características muy generales de los seres vivos es la adaptación. Todos los seres vivos se adaptan al medio ambiente. Y hay algún ser vivo que no es capaz de adaptarse al medio ambiente, entonces decimos que no va a poder sobrevivir. Es una de las características que debe tener. ¿Para qué? Para poder sobrevivir al medio. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. La capacidad de una población para adaptarse a su medio ambiente. Eso es lo que se llama adaptación. Es la capacidad de una población para adaptarse a su medio ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos una población de pingüinos. Estos pingüinos necesariamente tienen que estar adaptados a este ambiente muy frío, de bajo cero, temperaturas bajo cero. De no ser por eso, pues no podrían sobrevivir. Y esto hace que estos pingüinos en su piel, debajo de la piel, tengan una capa de grasa bastante gruesa, y por su tipo de pelaje ellos van a poder resistir este ambiente, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, una fotografía. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Hay múltiples ejemplos que podríamos poner. Pero, por ejemplo, si observamos está la pupila, la niña del ojo, vamos a ver que esta es capaz de contraerse si recibe mucha luz, o de dilatarse si la luz no es suficiente. Es decir, que es una forma de adaptar la estructura del ojo para poder introducir la cantidad de luz necesaria para poder observar, o sea, mirar. Son rasgos que mejoran la capacidad de los seres vivos para sobrevivir. Es decir, que si hacemos un resumen, podemos decir que adaptación es la capacidad de una población para adaptarse a su medio ambiente, y que son rasgos que mejoran la capacidad del organismo para poder sobrevivir. La adaptación. Y la adaptación generalmente se relaciona mucho con la evolución. Vamos a ver este otro aspecto, que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, es la capacidad de los seres vivos de mantener relativamente constante el ambiente interno de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando regulamos la temperatura, corporal, sudamos si tenemos calor. El sudor va a hacer que se disipe gran cantidad de calor, y entonces podemos enfriar el cuerpo. Este solo es un ejemplo, ¿verdad?, de la homeostasis. Pero podemos decir que todos los seres vivos tienen esa capacidad de mantener relativamente constante muchos procesos que ocurren en los organismos. Por ejemplo, este es el ejemplo cuando regulamos la temperatura de nuestro cuerpo. Si se nos sube mucho la temperatura de nuestro cuerpo, porque hacemos un ejercicio más fuerte, corremos, saltamos, entonces vemos que inmediatamente después que dejamos de hacer este ejercicio, empezamos a sudar. De esta manera, toda esa energía que liberamos para hacer el esfuerzo del ejercicio, que produjo determinado calor, se disipa de manera que el cuerpo se refresca. Y esta es una forma, un ejemplo de cómo determinados procesos son regulados por nuestro cuerpo para mantener una condición más o menos constante. Este solo es un ejemplo, pero podemos poner muchos más.
Por ejemplo, nuestra presión tiene que estar regulada a unos niveles específicos. No se puede subir mucho ni se puede bajar porque eso podría causar problemas. Otro ejemplo podría ser nuestro pH, o sea, el grado de acidez o acidez de nuestro cuerpo tiene que tener unos niveles específicos. De lo contrario, pues podría, si se rompen estos niveles, podría traer graves consecuencias. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos. Entonces quedamos que la homeostasis es una característica en el cual todos los seres vivos tienen esa tendencia, ¿verdad?, de mantener las condiciones internas relativamente constantes. Vamos a ver, tenemos otro ejemplito acá. Bueno, aquí ya terminamos con nuestra primera eh, eh, clase de biología, que es nuestra introducción al mundo vivo, que sacamos en conclusión de esta clase que los seres vivos tienen características que los definen como tal y que de esta manera ellos se van a diferenciar de aquellos que no tienen vida, o sea, de la materia inanimada. Muchas gracias y espero que lo veamos en la próxima clase. Eh, Recuerden de hacer sus actividades recomendadas en la clase de hoy para que puedan consolidar más este tema. Muchas gracias.